supuesto, el tribunal accederá a lo solicitado por el Ministerio Público, decreta la prisión preventiva respecto del imputado. Como un peligro para la sociedad, así el Tribunal del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago calificó a Hernán Calderón Argandoña luego de comparecer ante la justicia tras 6 días de estar prófugo, inubicable e internado en una clínica psiquiátrica. Soy estudiante de 5º año de Derecho. Buenos días, magistrado. Hernán Calderón Salinas. Buenos días. La querella. Así se vieron las caras por primera vez después del ataque con arma blanca que realizó Hernán Calderón Jr. contra su propio padre el 11 de agosto. Hecho que este martes fue detallado en la audiencia vía telemática, describiendo el relato de la víctima y entregando pruebas que detallan el minuto a minuto del drama más profundo que vive por estos días el clan Calderón Argandoña y que tiene al hijo menor de esta familia en el banquillo de los imputados. Y una vez en el interior, extrajo de sus ropas un arma de fuego tipo pistola, marca Glock 19, número de serie BDZS313, la cual apoyó sobre el pecho de su padre diciéndole, comillas, te voy a pegar un balazo y te voy a matar, cierra comillas, para enseguida disparar el arma sin herirlo. Según detalla la querella en contra del hijo menor de Raquel Argandoña, este primer enfrentamiento podría deberse a causa de un hecho donde está involucrada la polola de su hijo Hernán Calderón Jr. Y efectivamente, Hernán hijo hace un disparo que impacta en una de las paredes laterales al baño. Y aquí existe una fotografía proporcionada por las propias partes, la propia víctima, de que ocurrió un hecho que pudo haber tenido como consecuencia casi inmediata y directa la muerte del padre. Ese hecho, argumentó el fiscal, fue presenciado por 2 personas más, 2 que estaban el día 5 de junio en la casa de la víctima de este dramático enfrentamiento, la asesora del hogar y la pareja de Hernán Calderón. Porque estos hechos no los ve nadie, así que supongamos que son ciertos, porque la verdad que no hay ningún antecedente más allá que la declaración del propio señor Calderón que plantea que mi representado es el que toma esta arma, que tampoco sabemos si la estaba portando o no. El imputado concurrió al domicilio de su padre, lugar en el que sostuvo una discusión con este, a propósito de la cual extrajo de sus vestimentas una cortapluma tipo mariposa, con la cual comenzó a cortar las pinturas que se hallan colgadas en las paredes del departamento, destruyéndolas, para comenzar luego a destruir con manos y pies vasijas, floreros, lámparas, sillas y otros enseres, debido a lo cual la víctima interviene intentando evitar los daños, siendo golpeado con los puños por el imputado en el rostro, causándole una herida contusa en el ojo derecho. Pero todo no quedó ahí. En ese momento, según el relato de Hernán Calderón, su hijo destruyó con esa misma cortapluma curva 10 trajes de propiedad del abogado, víctima de este caso. Con eso, el fiscal argumenta el segundo delito, que se suma al de parricidio frustrado, que se le imputa al joven de 23 años, el de daños y lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Cuando hay dedicación, tiempo, en atacar todos y cada uno de los trajes del padre, que es la herramienta de trabajo, el abogado trabaja con un traje. Cuando hace esto, definitivamente hay un índice de maldad importante. Y me dirán, la maldad no es jurídico. No, no es jurídico, pero integra de alguna manera una voluntad, un querer lesivo mayor, que hace que su conducta sea mucho más peligrosa que lo que normalmente resulta ser un arrebato, si se quisiera mostrar así el hecho. El daño a la propiedad de su padre esa tarde incluye también una lámpara de fierro, piezas de jarrones, sillas y otras vestimentas mostradas en la audiencia por medio de fotografías. Hasta ese momento, diría usted, la supuesta intención de Nano Calderón de agredir a su padre no habría llegado a la gravedad que alcanzó poco más de 2 meses después. Pero mire, preste atención a otro antecedente entregado por la Fiscalía en torno a lo ocurrido durante ese segundo ataque de Hernán Jr. contra su padre. Cuando el padre intenta en el hecho 2 detener a Hernán hijo, porque está causando estos destrozos mayores en el departamento, es golpeado por su hijo. Lo golpea en el suelo, le da golpes de puño en el rostro. Una vez que este cae, temiendo que con la misma cortapluma, es lo que dice Hernán padre,
temiendo que con la misma cortapluma lo apuñale, él se cubre en posición fetal y recibe golpes en distintas partes del cuerpo y dice: me pega rodillazos en la nuca. Pero la pregunta acá es, ¿por qué ya con todos estos hechos y considerando las supuestas intenciones de matar a su padre que habría tenido Hernán Calderón Jr., no lo denunció a la policía? La pregunta también se la hizo el fiscal a cargo del caso. La respuesta de la víctima de estos hechos es una sola: vergüenza. Si no hay denuncia de ese hecho, si no se acreditan lesiones de ese hecho, si no tenemos parte policial de esos antecedentes, ¿podría usted dar por acreditados los presupuestos de existencia del delito de daños y lesiones cuando no le entregaron nada para poder acreditar dichos hechos? Por lo tanto, me parece que acá también existe cuestionamiento en términos de la existencia del delito, por lo menos el de lesiones menos graves. Luego de poco más de 2 meses, no hay datos que mencionen algún nuevo intento de agresión a manos de Nano Calderón. Todo cambiaría la tarde del 11 de agosto. Ahí ocurriría el ataque más violento de este caso y por el cual el hijo menor del clan Calderón Argandoña se encuentra ahí, como lo vemos durante la audiencia, en el banquillo de los imputados. Y aunque nunca cruzaron palabras o se miraron cara a cara padre e hijo, el relato del fiscal entregaría detalles y pruebas que hasta ahora no eran conocidas por la opinión pública. Y una vez en el interior enfrentó a su padre diciéndole, comillas, te voy a matar, cierre comillas, comenzando a golpearlo con los puños y extrayendo de sus ropas un cuchillo tipo corvo con el cual agredió en reiteradas ocasiones a su padre, causándole a heridas cortantes en mano izquierda y heridas profundas en la mano derecha de la víctima con sección del tendón. Heridas graves en sus manos que la fiscalía alude a una defensa. Todo esto para salvar su propia vida. Aquí no se trata de que tomó un cuchillo de la cocina, fue a la cocina y tomó un cuchillo. Este no es un hecho espontáneo, este es un hecho claramente reflexionado. Ojo, esto es importante porque el querellante habla de un corvo militar. Todos conocemos los que son los corvos militares. Esto, magistrado, es una cortapluma corva. Ayer le hice entrega al fiscal de esta y no la fueron a buscar porque hubiese sido interesante ver las dimensiones de esta cortapluma, porque no es un corvo militar, es una cortapluma corva que debe tener aproximadamente, como lo dice el señor Hernán, 10 centímetros. En la audiencia también se presentó como prueba el video donde se ve a Hernán Calderón Jr. momentos después de agredir a su padre, algo que sorprendió a la víctima, que no esperaba, según consta en la querella, una reacción tan fría, despreocupada y hasta donde incluso se toma una selfie con restos del ataque. Su hermana Raquel Calderón tampoco quedó indiferente a esto. Cállense, chiquillos, por favor. La imagen de la selfie con la sangre de su papá es una que nunca creo que voy a poder olvidar. Lo sé. Ahí se toca los bolsillos. Ahí está viendo que tenga el cuchillo. Sale. Particularmente en el contexto señala que Hernán comenzó en su etapa adolescente a interesarse por la vida rápido y furioso, a tener admiración por ese estilo de vida. Comenzó a tener armas, mariposas, manoplas, municiones. Ingresó a un club de tiro. Comenzó a configurar una personalidad de gángster mostrando dinero y siempre zafándose de los problemas con la autoridad por intervención de su padre. Tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán. Su primera arma la tiene de pequeño, aproximadamente a los 12 o 13 años, unas manoplas, cortaplumas mariposa. En el colegio siempre se agarraba mucho a combos. Salía con manoplas y decía que se moría de ganas por, comillas, agarrarse a combos con otro. A estas 3 acusaciones se agrega una más. Armas que fueron incautadas desde el domicilio de Hernán Calderón Jr., pero todas ellas estaban registradas con la dirección de su padre. Por eso el Ministerio Público constituye el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Se puede defender por ahora que el imputado no tuvo la intención de matar a su padre, ya que contaba con los medios para haberle causado la muerte si hubiera querido,
y eso hubiera sido su intención. Respecto del hecho número 2, el tribunal comparte la calificación esgrimida por el Ministerio Público en relación a los daños y lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar. El tribunal considera, tal como lo hacía el Ministerio Público, que existe un peligro para la seguridad de la sociedad con la libertad del imputado. Prisión preventiva que Hernán Calderón Jr. deberá cumplir bajo custodia de Gendarmería. En primer lugar, fue trasladado a la clínica El Cedro de La Reina. Al cabo de una semana, el médico tratante deberá informar su estado y en caso de estar en buenas condiciones mentales, deberá ser ingresado al penal de Santiago 1. Y la polémica la puso en el tapete el propio fiscal Omar Mérida en medio de esta audiencia de formalización de cargos. ¿Qué dijo el fiscal Mérida, que apuntaba a una prisión preventiva de Nano Calderón en una cárcel en Santiago 1? Él dice: ¿por qué el Estado tiene que gastar dinero para tener a un carro de gendarmería, 2 funcionarios día y noche cuidando a una persona en una clínica privada? ¿Qué hace la diferencia entre Hernán Calderón Argandoña y Juan Pérez Ignacio Gutiérrez? Ahora, Pedro Ortustegui, que ex fiscal acá, en este caso, el Estado no debería garantizar de que una persona, por ejemplo, se fuera a Santiago 1 y no atentara contra su vida. ¿Por qué está en la clínica psiquiátrica y no en la cárcel? Bueno, la situación que se dio ayer en la audiencia del cuarto juzgado de garantía es bastante especial. Yo diría que hasta incluso un poco extraña. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 150 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva se cumple en establecimientos especiales. Y esos establecimientos especiales son de gendarmería. Situación distinta, que es lo que conversamos la otra vez, el otro día acá, justamente, respecto a la internación provisional, que está regulada en el artículo 464 del Código Procesal Penal y que se refiere a aquellas personas que tienen un diagnóstico a través de un informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal que establece que tiene alguna enfermedad de carácter mental. Pedro, perdón, cualquier persona que tenga alguna alteración, requiera de asistencia psicológica en un procedimiento, en un proceso como este, ¿dónde se va? ¿Qué Gendarmería dónde lo recibe? ¿Esto es una excepción? ¿Esto no es común que a una persona se le permita estar en una clínica psiquiátrica para una prisión preventiva? En el caso de tratarse justamente de una prisión preventiva, como lo decretó la jueza, es bastante inédito, la verdad. ¿Es inédito o es irregular? Yo diría que es inédito porque las resoluciones de los jueces de garantía tienen que ser fundadas y la jueza no lo fundó en la internación provisional por razones psiquiátricas, sino que lo justificó por el artículo 10. ¿Cuál es ese? El artículo 10 es un artículo que establece lo que se denomina cautelas de garantía. Claro. Y el artículo 10 establece que en cualquier circunstancia o etapa del proceso en que un imputado se pueda haber afectado o en el ejercicio de sus garantías constitucionales, el juez tiene que tomar las medidas que sean necesarias para restablecer ese ejercicio. Y en este caso, estimando que el imputado no estaba saludable desde el punto de vista mental, es que pide que esta prisión preventiva durante un tiempo limitado, porque debe emitir un informe el médico psiquiatra a cargo de esa clínica, permanezca en la clínica El Cedro y luego a prisión preventiva. Pero